Bueno, estamos de regreso para concluir el debate que hemos tenido a lo largo de esta semana. ¿Qué decir del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada? Como todos los jueves está con nosotros Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y también nos acompaña en esta ocasión Marco Fernández. Él es investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y de México Evalúa. Y Marco, pues es un experto en esta materia. Marco, ¿cómo estás? Gracias por venir. Ayer decía, y creo que lo puso muy bien Juan Pardinas, que es un buen primer paso, pero un primer paso, que falta muchísimo. ¿Es correcto, Marco? Sin duda alguna. O sea, hay que reconocer que lo aprobado por los diputados, creo que respecto al marco vigente, es un avance sustantivo. Respecto a lo que se quería hacer en diciembre, cuando platicamos, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Es mucho mejor. Hay cosas que se pueden mejorar todavía, esperemos que lo hagan los senadores, y hay un largo camino de recorrer que tiene que ver precisamente la discusión en el Senado, la aprobación en las legislaturas locales y lo más importante, la discusión de diversas leyes que se afectan por la reforma constitucional, la reforma general que se tiene que hacer en la materia, y en donde a la luz de la reforma en transparencia vemos que el diablo está en los detalles, y esos detalles se van a tener que hilar fino en esa legislación. La reforma secundaria, digamos, la ley reglamentaria, para ser más preciso, va a ser fundamental en esto, Luis. Como en todas las reformas constitucionales. Así es. Pero es increíble que para cada cosa tengamos que reformar la Constitución. Eso es increíble. O sea, habla muy mal de la Constitución. De la Constitución, del sistema jurídico mexicano, de la manera como se resuelven las controversias. Es un paso positivo. Sí. O sea, yo creo que es un paso positivo de varias maneras. Uno, porque obviamente responde a un reclamo social. Sí. Y esto quiere decir que la sociedad civil y la actividad de la sociedad civil en México funcionan más. No quiere decir que funcionen bien, que sea suficiente, pero sí funcionan. Y los políticos tienen que reaccionar a la opinión pública. Y eso tiene una parte positiva, muestra a un país que está mejorando poco a poco. Sí. Pero es una reforma insuficiente. Es insuficiente porque falta todavía su implementación y porque, creo yo, no resuelve una de las principales fuentes de la corrupción en México, que es el sistema político electoral. Sí, eso también ha salido durante esta semana, ¿no? Que lo que falta es esta otra parte, la parte electoral, Luis. Que tú lo has dicho. La parte del financiamiento es fundamental. Claro. O sea, mucho, como son tan caras las campañas, la tentación de buscar dinero desde el servicio público para poder continuar tu carrera política es muy alta. Pero a ver, eso no me queda claro, Marco, Luis, que las campañas son caras. ¿Por qué son caras? Y el principal gasto, que es el de la televisión y la radio, se lo dan. Porque ahora lo que están haciendo, hay diversos estudios recientes que están demostrando, una querida colega, Lorena Becerra, por ejemplo, en su tesis doctoral, demuestra que mucho se está canalizando para prácticas de clientelismo. Ahí es donde se está gastando el dinero, en el reparto de bienes materiales en distintos distritos electorales para poder financiar estas maquinarias de movilización que están aprendiendo ya no solamente el PRI, lo está haciendo el PAN, lo está haciendo el PRD, etcétera, y ahí es donde se va mucho del dinero mal habido por fuera del financiamiento público que reciben los partidos políticos. Esa parte, coincido con Luis plenamente, todavía no se cubre con ese sistema de forma adecuada. Creo que sí hay puntos que sí van a poder avanzar en esa dirección, pero todavía no son suficientes, porque ya tenemos una fiscalía especializada en materia anticorrupción, en donde si hay desvío de recursos del servicio público para poder eventualmente, por ejemplo, financiar campañas políticas, ya esta fiscalía no va a estar limitada por el secreto fiscal, bancario, fiduciario o bursátil. Eso es muy importante porque hoy en la PGR, cuando quieren integrar los expedientes, no lo pueden hacer bien porque le dicen, uy, no te puedo dar el dinero de cómo triangularon particular la lana en el sistema bancario o cómo lo lavaron en la bolsa, porque pues está el secreto bursátil o bancario. Eso está cambiando con esta reforma constitucional. Sí. La otra cosa que falta es aplicar la ley. Pues sí. O sea, en México somos muy dados a hacer nuevas leyes. En lugar de aplicar la que tenemos. O sea, yo creo que con las leyes que se tienen, si metiera el gobierno a la cárcel a 2 o 3 participantes en el proceso electoral que son corruptos, o a 2 o 3 políticos de altos vuelos que son notariamente corruptos, la corrupción bajaría radicalmente.
O sea, no necesitamos tampoco nuevas cosas en la Constitución para aplicar la ley. Y la mejor manera de aplicar la ley en estos casos es a través de la evasión fiscal. En México, en los últimos años, ha habido ¿cuántas gentes conocidas han pisado la cárcel por evasión fiscal? Pues que yo sepa, ninguno, ¿no? Bueno, entonces hay dos teorías. O todo el mundo paga impuestos, Sí. o no se persigue la evasión fiscal suficientemente. Ahora, lo que pasa es que ahí, corrígeme, hay un incentivo por parte del SAT de llegar a un acuerdo con el evasor fiscal de que, mira, mejor me pagas tanto, y ahí queda, Bueno, ¿no? pero puede ser. Pero Sí. digamos, hay casos notorios de fraude. Sí, si te quedas con el IVA, por O ejemplo. sea, que no son sujetos a negociación. Bueno, es que el propio Estado, Luis, el propio Estado ha fomentado estas Claro. prácticas. Bueno, o sea, no, obviamente, ese es un poco el punto. Entonces, el punto es, no solamente creemos nuevas instituciones o nuevas leyes, sino apliquemos las existentes. Claro. Con la ley existente podría avanzarse muchísimo y muchísimo más rápido si se aplicara como es. Se habla de que no hay, por ejemplo, facultades para perseguir posibles conflictos de interés por la compra de casas. Pues eso yo creo que es falso. Yo creo que, por supuesto, que tienen facultades. En caso de que una licitación haya sido amañada, gracias a una casa que se haya sido parcialmente subsidiada para un funcionario público. Si se encuentra evidencia de que se favoreció a un constructor porque participó en una casa, pues es un delito y hay que meter a la cárcel al constructor y al funcionario público. Pero esto que dice Luis tiene implicaciones muy interesantes hacia adelante, porque a lo mejor, otra vez, la ley, el Sistema Nacional Anticorrupción resulta ser buenísimo en la letra, pero si no lo aplican en la práctica... Sin duda alguna, a ver, creo que no es una cuestión solo de leyes, pero sí es una cuestión de leyes. Ah, es también, decir, claro, es una condición sí necesaria. Hay una parte en donde sí se necesita reformar el marco jurídico para mejorar las capacidades legales de las instituciones del Estado mexicano para atajar el problema de la corrupción. Tenemos además un problema que subyace en todo en esta problemática de la lucha contra la corrupción, de la evasión fiscal, que tiene que ver con la capacidad del Estado, con construir burocracias capaces, tener capital humano bueno al frente de estas instancias, porque muchas veces son gente, o sea, veamos cuántas plazas, por ejemplo, del servicio profesional docente, perdón, del servicio profesional en general, del servicio civil, se han realmente concursado. Prácticamente es menos del 2%. No, pero eso está muerto. Eso está muerto, pero eso en el fondo lo que te está diciendo es que muchas veces se selecciona con base en el amiguismo y no con base en la capacidad. Para poder, por ejemplo, en una fiscalía especializada contra la corrupción, tú necesitas gente especializada en archivo muerto, tienes que tener muy buenos economistas, obviamente abogados, o sea, una serie de grupos multidisciplinarios que puedan hacer bien su trabajo. Y eso no hemos tenido en las instancias clave de estos asuntos, este personal con capacidad humana para hacer su chamba. De ahí viene la no aplicación muchas veces de esas herramientas jurídicas que tienen a su disposición. Por supuesto que también hay una componenda política muchas veces en dejar pasar muchos de los asuntos que terminan todo esto en un juego de impunidad enorme que ha sido muy costoso y que crea incentivos para seguir practicando la corrupción en el país. Sí, el SAT tiene todas las capacidades para hacerlo. Sí. Y hoy tiene todos los sistemas informáticos para rastrear quién paga y quién no paga. Donde ha estado más débil es la PGR. O sea, la PGR la hemos tenido abandonada o descapitalizada durante, diría yo, décadas. Y mientras no tengamos un ministerio público que funcione, perseguir el delito pues es casi imposible, ¿no? Ahora, me gusta esto que decía Marco de los servicios civiles de carrera, pero más que para combatir la corrupción, para que haya burocracias con servicio civil de carrera. Yo pienso, por ejemplo, sí, es muy difícil que tú te encuentres con escándalos de corrupción en el Banco de México, que prácticamente tiene un servicio civil de carrera, ¿no, Luis? Lo tiene. Exacto. Sí, y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también tiene un servicio de carrera. Claro, sí hay algún tipo puede haber algún tipo de escándalos, pero creo que son muy menores, son de nada comparado con los otros escándalos, ¿no? Yo creo que en México la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Banco de México son buenos ejemplos, pero Sí. también lo son la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía.
Mira. que tienen un cuerpo profesional que pasan gobiernos y siguen las personas encargadas haciendo el trabajo importante y que efectivamente son muy profesionales. Y hay menos corrupción en ese sentido. Y hay muy poca corrupción. Sí, muy poca exacto. corrupción, sí. O sea, que entonces no es nada más un tema de leyes, ¿no? Para combatir la corrupción, sino que hay algo preventivo, digamos. De creación de instituciones y de formación de cuadros. De capital humano. De capital humano. O sea, en estas secretarías se contratan jóvenes que están en las universidades, se estimula que estudien luego maestrías o doctorados, y se les va llevando hasta que van progresando en el tiempo, y se ha hecho durante varias décadas. Sí. Ha habido periodos en que se ha dejado de hacer erróneamente, creo yo, y eso tiene un alto costo, ¿no? Pero si no hacemos eso en el resto sobre todo en la PGR, nunca nada va a funcionar bien. Bueno, y sabes que una fuente siempre de corrupción durísima, y la estamos viendo ahorita, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? O sea, debería de haber un servicio civil de carrera en la Secretaría de Comunicaciones y Lo hay en Transportes. ciertas áreas. El problema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que en esa secretaría ellos piensan que representan a los camioneros, a las aerolíneas, a los barcos, a los trenes, menos a los y a las ciudadanos. televisoras, y no a la carga y al pasajero. O al televidente. O al televidente. Piensan que ellos representan al sector, en lugar de representar al ciudadano y al consumidor. Y eso es una forma de corrupción, esa concepción. Claro, hablando de conflictos de interés. De conflictos de interés. ¿A quién representa? Claro, así es. Al consumidor. Pero sí hay una cuestión, o sea, es una mezcla, por eso decía que es una cuestión de leyes y una cuestión de capacidades. La Auditoría Superior de la Federación es un buen ejemplo. Sin duda alguna, tiene un cuerpo cada vez mucho más profesional de gente, pero muchas de las investigaciones quedan impunes. ¿Por qué? Porque no tienen facultades legales para llegar a las últimas consecuencias. Es ahí donde la ley sí importa. Y cuando integran el expediente y se lo pasan a la PGR se puede hacer guaje, y hasta hoy no se puede hacer nada más que entregar el expediente. Con la reforma se le otorga a la auditoría una facultad enorme, que es el juicio de revisión. La Fiscalía se hace guaje, la auditoría puede hacer un juicio de revisión ante el magistrado respectivo y decirle: la PGR o la futura Fiscalía se está haciendo guaje, oblígala a hacer bien su trabajo. Y obviamente en la parte de la Fiscalía lo que vamos a necesitar es tener gente capaz de que pueda hacer su chamba de investigación. O sea, es una combinación de las dos cosas, insisto. Y digo, para entender este juicio de revisión, ¿qué significa esto? O sea, que el auditor le dice al juez: se está haciendo guaje, y el juez puede ve el caso y dice: en efecto, se está haciendo guaje, e instruir a la Fiscalía que tiene que actuar. Si la Fiscalía no actúa, entra en desacato y se puede hacer sanciones contra la gente de la Fiscalía que no esté actuando eso está buenísimo. Eso está es un muy bien. sistema de pesos y contrapesos. Esos son pesos y contrapesos. O sea, se requiere un poco de competencia para la acción del Ministerio Público. En México, la Procuraduría General de la República tiene el monopolio de la acción penal para presentar ante un juez a un potencial delincuente. No lo puede hacer el SAT directamente, por ejemplo. Si el SAT encontrara un fraude fiscal, tiene que darle vista. Exactamente. Le da el expediente a la PGR, y la PGR lo que ha hecho tradicionalmente es que no los procesa bien, o no los procesa y se quedan atorados y punto. Y ya no sucede nada. En la reforma al Código Penal ahora hay una opción para que los particulares vayan directamente con un juez y no pasen por el Ministerio Público. ¿Ah, sí? No ha habido ningún caso todavía. Mira. Es una reforma reciente que le va a permitir a un particular que se sienta agraviado en una cosa penal, que puede ir directamente con el juez a acusar Es que en el fondo, Luis, la lógica detrás de la reforma constitucional en este punto para darle esta facultad a la auditoría es eso. Exacto. Es decir, ¿sabes qué? Estamos encontrando que Función Pública o la auditoría, cuando integran sus expedientes y le tienen que pasar la batuta a la Fiscalía, o bueno, la PGR, para que integren mejores elementos y lo lleve ante el juez, ahí se atora el asunto. Ahí no hacen las cosas. Entonces dije, bueno, tenemos que hacer el paralelo que le estamos dando al individuo privado, a las instituciones, para que no estén desarmadas y vean cómo su investigación se queda frustrada porque el que tiene que integrar los elementos finales y llevarlo al juez no lo hace. Ahora, déjenme preguntarles, con este nuevo sistema, porque, a ver, yo creo que hay que darle esperanza a la gente de que esto se pueda es un paso resolver. para adelante. Sí. Es un paso muy importante para adelante. Totalmente. Totalmente. Ahora,
pero falta muchísimo. Faltan muchas cosas por hacer, como siempre, ¿no? Sí, claro. Uno de los elementos que no hemos platicado antes de cambiar ese tema es la propuesta original tenía una cosa que se llama el Tribunal de Cuentas. Sí. Y eso ya no quedó en la última reforma, sino que se puso en el Tribunal Administrativo, que era el antiguo Tribunal Fiscal. Sí. El Tribunal Fiscal es una anomalía a la mexicana. Está en el Poder Ejecutivo. O sea, el Tribunal Fiscal, el Tribunal Administrativo, no está en el Poder Judicial. Como debería. Como debería ser. En México el problema que tenemos es que el Poder Judicial no funciona. Sí. Y entonces andamos creando parches. El Tribunal de Cuentas era crear otro órgano del Estado autónomo que tenía facultades de investigación y de adjudicación de justicia fuera del Poder Judicial. Entonces ahora lo que hicimos, como crear otro organismo autónomo tenía un costo, lo estamos haciendo más grande al Tribunal Administrativo, con una sala nueva, con nuevos jueces que serán votados por el Senado. ¿Dependiente del Ejecutivo? Pero dependiente del Ejecutivo. Y eso seguimos con la anomalía. En lugar de ir al fondo, que es decir, ¿cómo le hacemos para que funcione el Poder Judicial? Porque antes, hace 20, 30 años, todo el mundo decía, no, es que el Poder Judicial no tiene suficientes recursos. Pero hoy en día, el Poder Judicial tiene enormes recursos para tener a todos los especialistas que requiera para poder administrar la justicia. Ya hay un tribunal también especializado en telecomunicaciones, hay tribunal especializado para la reforma de finanzas, ¿no? La reforma financiera también. Pero ya dentro del Poder Judicial. Sí. Porque una de las ideas que se tenía, por ejemplo, cuando se hizo la discusión sobre competencia, es que el tribunal especializado estuviera en el Tribunal Administrativo Fiscal, que es parte de la Secretaría de Hacienda. Sí, así es. Pues sí. Ahora, sí déjenme, en el último minuto que tenemos, no solamente decir que es un buen paso, sino que hay casos en el mundo de países que eran muy corruptos o de regiones, de gobiernos que eran muy corruptos y que se logró resolver este asunto. Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos era muy famosa la maquinaria política electoral de Chicago y la de Luisiana, ¿no? O sea, muy corruptas, muy atado a este tema del clientelismo, de mucho dinero, en fin, ¿no? Y, digo, se ha logrado ir superando esa corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente una de las cosas, si uno observa la historia del servicio público norteamericano, fueron construyendo órganos de profesionales al frente de instituciones clave del Estado norteamericano y además una cosa fundamental, el Poder Judicial funcionó mucho más rápido, es un poder judicial mucho más bajo el escrutinio y tiene otro elemento, la prensa causa costos políticos muy altos para poder dejar pasar un acto de corrupción. Aquí lo que hemos visto muchas veces son actos, pero de cinismo, en donde los cachan en un rato, se exhibe, se hace la discusión, todo el mundo nos desgarramos las vestiduras. Y el ejemplo muy claro es el exgobernador Moreira, que está muy plácido en Madrid, becado por el CENTE, en donde endeudó a su estado, falsificó uno de sus allegados, un documento del Congreso para endeudarse de más, y no pasa nada. Bueno, y los medios también, algunos le entran al tema de la corrupción, hay que decirlo, ¿no? En México tenemos muy extendida la cultura de la extorsión. El tema del chayote y eso. Es extorsión. Es extorsión, sí. O sea, mira, yo ya te agarré en este tema de corrupción, o lo saco o te mochas con una lana, ¿no? Hay extorsión de algunos maestros en la CETEC, no todos obviamente, hay extorsión también en los medios y en otros lados. Sí. Y mientras no terminemos con la cultura de la extorsión, vamos a seguir teniendo problemas. Y en Chicago fue los medios, por supuesto, la reelección. Sí. O sea, sin reelección es más difícil que el ciudadano pueda participar castigando y el gobierno federal. El gobierno federal es fundamental porque el FBI tiene posibilidades de entrar a investigar corrupción, ¿no? Y el SAT. Y el SAT, claro, el IRS. Pero hay un punto nodal que acaba de mencionar Luis y que tenemos que tener mucho cuidado a la luz de lo que se viene. La reelección. Justo
La reelección en México viene en un contexto en donde todavía no tenemos las instituciones adecuadas para perseguir la corrupción. La tentación de los moches legislativos para poder asegurar una reelección es alta. Por eso nosotros hemos insistido que la prescripción del delito de corrupción, 7 años es insuficiente. Los legisladores pueden llegar con la reforma electoral a estar hasta 12. No queremos que se nos cuele un impune que haya hecho trampa al inicio de su mandato legislativo porque el término de prescripción es tan corto. Justo por eso es tan importante. Sí tenemos esa puerta para el castigo ciudadano, pero también abre la puerta a la tentación del desvío de los recursos públicos para lograr esa reelección que justo se relaciona con el clientelismo que hablamos hace ratito. Pues sí. Pero ese fenómeno ya lo tenemos hoy en día. Ya lo tenemos hoy en día y desgraciadamente salió 7 años. La prescripción, la red social quería 15, pero creo que va a quedar en 7, ¿no? Había un diputado muy poderoso en Chicago que se llamaba Dan Rostankowski. Sí, me acuerdo perfecto. De origen polaco. Sí. Y lo acusaron de haber malversado $25,000. Sí. Y uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Era si no me equivoco, el presidente del comité de apropiación. Era el presidente del comité que se llama... De lana. De los impuestos, de los impuestos en la Cámara de Diputados. Así es. Muy poderoso. Por $25,000 por fraude. Y el gobierno federal fue. El gobierno federal. Sí, así es. Gracias, Luis. Gracias, Marco. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es viernes, vamos a tener nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con la muy reconocida y talentosa cantante Eugenia León acerca de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.